2 semanas después de que descubrimos que estábamos esperando, la escuché por teléfono con alguien, y su tono me hizo sospechar. Unos días después, confesó haber tenido una aventura durante meses, y el bebé era fruto de esa relación. Nunca imaginé que este tipo de traición vendría de la mujer con la que me casé, pero no fue la aventura lo que me destrozó. Fue el bebé. Llevábamos casados 4 años. 4 años de lo que yo pensaba que era una relación sólida y amorosa. Claro, hubo altibajos como siempre pasa, pero en su mayoría yo era feliz. Éramos felices. O al menos eso era lo que me convencía a mí mismo. Nuestro camino hacia formar una familia había sido lento y frustrante, pero eso fue lo que lo hizo sentir más real cuando descubrimos que iba a ser padre. Al menos, eso pensaba yo. Habíamos intentado durante tanto tiempo y después de meses de resultados negativos en los tests, ahí estaba, un pequeño signo positivo en la prueba de embarazo. Estaba eufórico. No podía esperar para contarles a todos, para prepararnos para nuestro bebé. Iba a ser papá. Y luego todo se vino abajo. No fue hasta 2 semanas después, cuando entré a la casa con bolsas de compras, que escuché su voz. Estaba en el teléfono y no me estaba hablando a mí. El tono era diferente, demasiado cálido, demasiado familiar. Se rió suavemente de algo que dijo la otra persona, y sentí una extraña sensación que me roía el estómago. La forma en que les hablaba, había una ternura en su voz que no había escuchado en meses. Me quedé congelado en la puerta, escuchando, tratando de no dejar que supiera que estaba ahí. Mi mente corría, tratando de hacer sentido de eso. ¿Estaba exagerando? ¿Estaba siendo solo paranoico? Fue algo tan fugaz, solo unas pocas frases, pero sentí que se quedó flotando en el aire mucho después de que colgara. Debería haberla confrontado en ese momento. Debería haber dicho algo, lo que sea, pero no lo hice. Lo olvidé y pasé la noche como si nada estuviera mal, pero lo estaba. 2 días después, me sentó. Estaba más nerviosa de lo que la había visto nunca antes, retorciéndose las manos, evitando mi mirada. No estaba llorando, pero había un borde en su compostura que no me cuadraba. «Necesito hablar contigo», dijo con la voz baja. Sentí un escalofrío recorrer mi columna. «¿Qué pasa?» «Te he sido infiel», dijo, finalmente mirando mis ojos, pero no había convicción en su mirada. No había fuerza, solo una mirada vacía que hizo que mi corazón latiera más rápido, por todas las razones equivocadas. No quise que sucediera, pero sucedió. Y estoy embarazada. Mi cabeza daba vueltas. Embarazada, estaba embarazada, pero no era mi bebé. «Espera, ¿qué?», pregunté, mi mente luchando por procesar las palabras. «Estás embarazada, pero tú». «Eso no es tuyo», interrumpió, su voz quebrándose. «No quise que pasara. Te amo, pero estuve con otra persona. No quería hacerte daño». Siguió diciéndome que había tenido una aventura durante meses, que el hombre con el que estuvo era alguien que había conocido antes de casarnos. No lo amaba, pero la conexión física había sido algo que no había sentido conmigo en mucho tiempo. Me dijo que la aventura comenzó como una manera de lidiar con sus propias luchas, que estaba infeliz de maneras que no podía expresar, que se sentía distante de mí, que no entendía sus necesidades. Pero nada de eso importaba. No ahora, no después de lo que había dicho. «Lo siento, nunca quise hacerte daño», susurró con voz llena de arrepentimiento. «Pero ahora estoy embarazada, y no sé qué hacer. Te necesito. Necesitamos que estés aquí. El bebé te necesita». No podía respirar. La habitación se sentía demasiado pequeña, como si se estuviera cerrando sobre mí. Mis pensamientos estaban dispersos, cada uno más doloroso que el anterior. Ella quería que ayudara a criar a un niño que no era mío, un niño que venía de la traición de otra persona. Sus palabras flotaban en el aire, llenas de una desesperación que no podía ignorar. «Por favor, no te vayas. No puedo hacer esto sola. Sé que he arruinado todo, pero aún quiero que seamos una familia. El bebé se lo merece». La miré, mi corazón rompiéndose en 1000 pedazos. No sabía qué decir. ¿Cómo podría mirarla igual sabiendo todo lo que había hecho? «Necesito tiempo», murmuré finalmente, mi voz apenas audible. «Necesito tiempo para pensar». Ella asintió, con lágrimas formándose en sus ojos. «Lo entiendo. Pero por favor, solo piénsalo». Mientras me alejaba de ella esa noche, me sentía como un extraño en mi propia casa. Podía escuchar el eco de sus palabras en mi cabeza, pero no tenían sentido. ¿Ayudar a criar a un niño que no era mío? ¿Ayudar a criar el resultado de su infidelidad? Me sentía perdido, como si estuviera de pie al borde de un acantilado, sin saber cuál era la decisión correcta. La mujer que pensaba conocer ya no estaba, reemplazada por una persona que no reconocía. No solo estaba enfrentando la traición de la aventura, estaba enfrentando la realidad de que todo lo que había construido mi vida había sido una mentira. Y ahora, la pregunta no era solo si podía perdonarla o no, sino si podía perdonarme a mí mismo por considerar la posibilidad de quedarme. Actualización 1. Los días siguientes fueron un borrón de confusión y entumecimiento. Apenas dormí. Cada vez que cerraba los ojos veía su rostro, pero no era la mujer con la que me casé. Era otra persona, alguien que había roto mi confianza más allá de la reparación, y sin embargo ella seguía aquí, pidiéndome que ayudara a criar a un niño que no era mío. Ojalá pudiera decir que era lo suficientemente fuerte para simplemente irme, pero no lo era. La verdad es que me encontraba volviendo a sus palabras. «El bebé te necesita». El bebé, no mi bebé, pero me necesitaba.
Mi mente seguía reproduciendo la conversación. El bebé, mi primer instinto fue sentir ira, luego confusión, seguida de culpa. Culpa porque había una pequeña parte de mí que quería ayudar. No se trataba del bebé, no realmente. Se trataba de lo que representaba. Tal vez una segunda oportunidad. Una familia que, aunque se había roto, aún podría volverse a unir. Pero en el fondo, sabía que esta no era una decisión que me correspondiera tomar. Durante los siguientes días, la evité lo más posible. No quería escuchar más excusas. No quería escuchar sobre sus necesidades o cómo se sentía descuidada. Todo eso me parecía un intento de desviar la culpa, de hacerme sentir lástima por ella. Pero la verdad era que nada de lo que dijera cambiaría el hecho de que me había mentido, de que me había traicionado de la peor manera posible. Hice lo único que se me ocurrió. Comencé a distanciarme. No solo físicamente, sino emocionalmente. Cuando intentaba hablar sobre el embarazo, me cerraba. Ella se sentaba junto a mí, buscando en mis ojos alguna señal de suavidad, algún resplandor del amor que una vez compartimos, pero no podía encontrarlo. El embarazo ni siquiera era la peor parte. Era el hecho de que todo lo que pensaba saber sobre ella, nuestro matrimonio, nuestra conexión, incluso el futuro, ahora era una mentira. Recordé las noches tardías en el trabajo, las ocasionales noches de chicas que siempre parecían durar un poco demasiado, la forma en que se había vuelto más distante durante el último año. Lo había atribuido al estrés. Había intentado entender su necesidad de espacio. Pero ahora, mirando atrás, me sentía como un tonto. Había estado tan envuelto en mi propia vida, en mi propia carrera, que no me di cuenta de que ella se estaba alejando. Y ahora estaba aquí, recogiendo los pedazos de algo que nunca podría arreglarse. No podía evitar preguntarme, ¿siempre fui solo un sustituto para ella? ¿Fui una manera de llenar el vacío hasta que llegara algo mejor? Y si es así, ¿qué significaba eso para mí? ¿Qué significaba eso para nuestro matrimonio? Mi mejor amigo Tom intentó apoyarme, pero cuanto más hablaba con él, más frustrado me sentía. Él no entendía. ¿Cómo podría? No estaba en mi lugar. Su consejo era siempre el mismo. Tienes que seguir adelante. Sal de ahí. No pierdas tu tiempo. Pero no era tan simple. Estaba casado con ella. Era mi esposa. Aún me importaba, aunque ya no sabía quién era. No le había contado a nadie más sobre la aventura, ni siquiera a mi familia. ¿Qué iba a decir? Oye, mi esposa me fue infiel y ahora quiere que ayude a criar al hijo que no es mío. Sonaba demasiado cruel, demasiado patético. Así que lo guardé para mí, guardando la ira, el dolor y la confusión, hasta que comenzó a comerme por dentro. Pero no podía seguir huyendo de ella para siempre. Ella vino a mí nuevamente, unos días después, con los ojos rojos de tanto llorar. Por favor, habla conmigo, dijo, con la voz suave. No puedo hacer esto sola. No quiero ser madre soltera. Sé que cometí un error, pero todavía te amo. Te necesito. El bebé te necesita. Quería gritar. Quería decirle todo lo que había estado sintiendo. Cómo me sentía traicionado. Cómo no podía mirarla sin ver las mentiras. Cómo no quería nada más que huir y no mirar atrás. Pero en lugar de eso, me quedé allí, congelado, mientras ella derramaba su corazón. No sé qué hacer, admitió, con lágrimas cayendo por su rostro. Pero no quiero perderte. Tengo miedo. Tengo mucho miedo. ¿No podemos intentarlo? ¿Por el bebé? ¿Por nosotros? Cada palabra que dijo me golpeó como un puñetazo en el estómago. Pero había una pequeña voz en mi cabeza, una voz que odiaba, que seguía susurrando. ¿Y si pudieras perdonarla? ¿Y si pudieras hacer que esto funcionara? Odiaba esa voz. Odiaba el hecho de que siquiera estuviera considerándolo. Ella me miraba con tanta vulnerabilidad, tanta desesperación, que apenas podía respirar. Quería decirle que no podía hacerlo. Quería decirle que ella ya había arruinado todo entre nosotros. Pero cuando abrí la boca las palabras no salían. Simplemente flotaban allí, suspendidas en el aire como un peso que no podía levantar. No sabía qué decir. No sabía qué hacer. Actualización 2. Cuanto más pasaba el tiempo, más me encontraba cuestionando todo. Seguía diciéndome que dejara ir, que me alejara de ella y del desastre que había hecho de nuestras vidas. Pero la verdad era que alejarme no era tan fácil como parecía. No había un camino claro hacia adelante. Cada paso que daba sentía que era una contradicción, como si me estuvieran jalando en dos direcciones opuestas. Una parte de mí quería cortar lazos e irme, mientras que la otra no podía deshacerse de la idea de arreglar las cosas, o al menos intentar arreglar algo que ya estaba roto, más allá de reconocimiento. El peso de todo seguía presionando sobre mí. Cada vez que la miraba, no solo veía su rostro, veía la traición, las mentiras, el hecho de que la mujer en la que más confiaba había tomado una decisión que no podía deshacer, y ahora había un bebé, su bebé, involucrado. No podía escapar del hecho de que el bebé no era mío. No importaba cuán duro intentara, esa verdad flotaba sobre todo como una niebla espesa. Pero al mismo tiempo, no podía ignorar el hecho de que este bebé era parte de ella. Y por mucho que odiara admitirlo, una pequeña parte de mí aún se preocupaba por ella, por la mujer que solía ser antes de que todo esto explotara. En el momento en que me pidió ayuda, sentí que se estaba aferrando a mí por su vida. Era como si supiera que no le quedaba nada. Estaba desesperada por mí, por su familia, por cualquier cosa que pudiera hacer esto bien. Y conocía esa desesperación porque, de alguna manera retorcida, también la sentía yo. Pasé horas pensando en lo que dijo.
El bebé te necesita. Esas palabras resonaban en mi cabeza, royéndome como una plaga que no podía deshacerme. ¿Qué quería decir con eso? ¿Estaba pidiéndome que fuera padre de este niño, a pesar de todo? ¿De verdad debía intervenir y asumir la responsabilidad? No sabía cómo responder a eso. Tampoco sabía cómo responderle a ella. Seguí pensando en cómo podría ser el futuro. ¿Estaría bien criando a este niño? ¿Podría fingir que todo estaba bien, incluso si mi corazón no lo estaba? Imaginaba los años por venir, los hitos, los primeros pasos, las obras escolares, las fiestas. ¿Realmente podría quedarme y criar a un niño que siempre sería un recordatorio constante de su traición? Pero luego, estaban los momentos en los que no me estaba suplicando ayuda. Cuando simplemente estaba callada y pensativa, sentada en la misma habitación, pero a kilómetros de distancia. Ella había dejado de intentar persuadirme con sus lágrimas, había dejado de rogarme que me quedara. En su lugar, se había vuelto extrañamente tranquila. Y en esa calma, vi algo que me aterrorizó, un sentido de finalización. Era como si ya hubiera aceptado que no íbamos a funcionar, que yo no la iba a ayudar. El problema era que ella no había renunciado a mí, aún no. Podía verlo en la forma en que me miraba, en la forma en que sus ojos se suavizaban cuando pensaba que yo no la estaba mirando. Aún quería que volviéramos a ser como éramos, antes de todo esto. Pero no había vuelta atrás, al menos no para mí. Cada vez que me miraba con esos ojos suaves y suplicantes, no podía evitar sentir que me estaba ahogando. Me sentía atrapado entre la versión de ella que recordaba y la versión en la que se había convertido, y me estaba ahogando bajo el peso de esa decisión. Intenté hablar con Tom nuevamente, esperando que tal vez él tuviera una solución. Necesitaba escuchar la voz de alguien, desahogarme. Él escuchó, como siempre, pero no era la presencia reconfortante que necesitaba. Fue directo, tal vez demasiado directo para lo que necesitaba escuchar. Mira, amigo, dijo, su tono serio. Entiendo que aún te importe, entiendo que no quieras abandonarla, pero necesitas ser honesto contigo mismo. No puedes arreglar esto, no puedes criar al hijo de otra persona y pretender que todo estará bien. No es justo para ti ni para el niño. Sus palabras dolieron, tenía razón, pero eso no lo hacía más fácil de aceptar. La idea de irme se volvía cada vez más dolorosa conforme pasaban los días. Cada vez que la miraba, veía no solo a la mujer que había amado, sino a la madre de un niño que siempre sería un recordatorio de mi confianza rota. La parte más difícil, cada vez que me pedía ayuda, cuando me necesitaba, una pequeña parte de mí quería decir que sí. Quería creer que podríamos arreglarlo. Quería creer que de alguna manera podríamos solucionar el desastre que ella había creado. Pero esa voz dentro de mí seguía recordándome, esto no es tu problema. Y sin embargo, cuando la miraba, cuando veía la forma en que se aferraba a la esperanza de que yo podría ayudarla, no sabía si podría alejarme. No sabía si era lo suficientemente fuerte para cortar lazos con la persona que alguna vez fue todo para mí. No estaba listo para tomar esa decisión aún. El momento en que todo cambió fue cuando me pidió que fuera con ella al doctor. Había estado viendo a un especialista, tratando de averiguar cómo estaba progresando el embarazo, y quería que estuviera allí para la ecografía. No sabía por qué acepté. Tal vez fue porque parte de mí aún quería estar allí para ella, para la versión de ella que alguna vez conocí. O tal vez fue porque no podía ignorar la idea de convertirme en padre, aunque significara criar a un niño que no era mío. Cualquiera que fuera la razón, me encontré sentado en esa oficina médica estéril, con las manos apretadas en mi regazo, mientras ella se sentaba a mi lado, con la mano descansando suavemente sobre su vientre creciente. Nunca me había sentido tan incómodo en mi vida. Cuando finalmente llegó el doctor, sonrió cálidamente, saludándonos a ambos, pero no pude sonreír de vuelta. Mi mirada seguía dirigiéndose a la pequeña pantalla donde se mostraba la ecografía. Miraba en silencio, mientras el doctor movía el dispositivo sobre su estómago, y por un momento me permití concentrarme en la imagen del bebé creciendo dentro de ella. Era extraño. Siempre había imaginado cómo sería ver a mi hijo por primera vez, mirar esa pantalla y sentir una abrumadora sensación de amor. Pero en su lugar, no sentí nada. Aquí está, dijo el doctor, señalando la imagen parpadeante del bebé. Todo se ve bien hasta ahora. Un latido fuerte. No sabía cómo reaccionar. Mis ojos se quedaron fijos en la pantalla, pero mi mente estaba a 1.000.000 de millas de allí. El bebé estaba sano. Eso era bueno, pero cuanto más miraba la imagen, más sentía el peso de la mentira que me había traído hasta aquí. No pude evitar preguntarme, ¿este niño realmente era solo un símbolo de todo lo que ella había hecho mal? ¿O podría ser algo más? Miré hacia ella. Estaba mirando la pantalla, con lágrimas en los ojos. No sabía qué sentir. Quería estar allí para ella, apoyarla, pero no podía sacudirme la amargura que se había acumulado dentro de mí. ¿Cómo se esperaba que ayudara a criar a este niño cuando cada parte de mí quería gritarle por lo que había hecho? Ella se giró hacia mí, con los ojos suplicantes. «Por favor, quédate», susurró. «Te necesito aquí». Y por un momento, todo pareció detenerse. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, mi respiración era superficial. Sentí una oleada de ira mezclada con confusión, una profunda sensación de traición. Pero también sentí una punzada de culpa. Culpa de que tal vez no era tan fuerte como pensaba.
Culpa de que tal vez, solo tal vez, me importaba. Pero sabía lo que tenía que hacer. No puedo, dije, con la voz apenas audible. Su rostro se desplomó, las lágrimas corriendo por sus mejillas mientras me miraba con incredulidad. No entendía, no podía. Lo siento, susurré. No puedo ser la persona que quieres que sea. No puedo ayudarte a criar a este niño, no cuando todo parece una mentira. Hubo un largo silencio entre nosotros. El doctor había salido, pero no importaba. Lo único que importaba era el silencio roto entre nosotros. Sentí una profunda tristeza por ella, pero también sentí una extraña sensación de alivio. Había dicho las palabras que había estado guardando dentro de mí durante tanto tiempo. Pero incluso mientras las decía, sabía que no solo se trataba del niño, no solo se trataba del bebé que llevaba. Se trataba de los años de mentiras, la infidelidad y la confianza rota que nos habían llevado hasta aquí. No podía arreglarlo. No podía pretender que todo estaba bien. Ella no dijo nada al principio. Solo me miraba. El dolor en sus ojos era innegable. Pensé que me amabas, dijo finalmente, su voz temblorosa. Lo hacía, respondí con la garganta apretada. Pero esa persona que eras, se fue. Y no puedo seguir fingiendo que sigue allí. Me levanté sin esperar a que ella respondiera. No podía quedarme más tiempo en esa habitación. Necesitaba salir, necesitaba espacio para respirar, para pensar, para entender todo lo que había pasado. Cuando salí de la oficina del doctor, sentí como si un peso se levantara de mis hombros, pero al mismo tiempo sentí que era la carga más pesada que había llevado en mi vida. Los días después de la cita con el doctor pasaron lentamente, cada uno más pesado que el anterior. No supe de ella inmediatamente, lo que de alguna manera fue un alivio. Por una vez, había espacio, sin solicitudes urgentes, sin llamadas desesperadas. Ella había estado callada, y yo también. El silencio era sofocante, pero también me dio espacio para respirar, espacio para pensar, espacio para dejar de pretender que todo podía volver a ser normal. Pero luego llegó el mensaje. Era simple. Solo quiero hablar. Por favor. Lo miré durante un largo tiempo, con el pulgar sobre la pantalla, sin saber cómo responder. Podía sentir la culpa, la parte de mí que aún se preocupaba por ella, que aún quería hacer las cosas bien. Pero la otra parte de mí, la parte que se había cansado de ser manipulada, de estar atrapado en esta telaraña de mentiras, me decía que me alejara. No respondí ese día, ni el siguiente. Cada vez que pensaba en responder, me encontraba recordando ese momento en la oficina del doctor. Las lágrimas en sus ojos, la forma en que me había suplicado que me quedara, que ayudara a criar al niño que no era mío. No podía borrar esa imagen de mi mente. No podía olvidar lo desesperada que parecía. Pero la verdad era que no podía seguir pretendiendo que podía asumir el rol de padre. No a este niño, no a ella. No podía ser el hombre que ella quería que fuera. No importa cuánto aún me importara. La confianza se había roto, y no importaba cuán duro intentara, no podía reconstruirla. Los días se convirtieron en semanas, y yo me mantuve en silencio. Finalmente recibí otro mensaje. Esta vez era una foto, una imagen del bebé. Su bebé, su bebé. La carita diminuta, aún tan frágil, mirando a la cámara. Y por un breve momento sentí una ola de emoción invadirme. Culpa, tristeza e incluso una extraña ternura. Podía ver a ella en ese bebé, y la parte de mí que una vez la amó quería acercarse, ayudar, intervenir. Pero luego la realidad me golpeó nuevamente. Este niño no era mío, y no importaba cuánto quisiera hacer lo correcto, no podía ignorar el hecho de que no podía criar al hijo de otra persona, especialmente cuando era un recordatorio constante de todo lo que había salido mal. Me quedé mirando la foto por un rato, mi corazón pesado, mi mente dividida. Me di cuenta de que el cierre que estaba buscando no iba a venir de ella o de esta situación. No iba a venir de arreglar las cosas con ella o con el bebé. Tenía que venir de mí, tenía que dejarlo ir. Así que tomé la decisión de alejarme, para siempre. No respondí a la foto, no envié mensajes de apoyo o simpatía, simplemente lo dejé ser. Me di cuenta de que a veces la parte más difícil de seguir adelante no es dejar ir a una persona. Es dejar ir la vida que pensaste que tendrías. El futuro que planeaste con alguien. Me puse en contacto con mis amigos, los que se habían quedado a mi lado a través de todo esto, los que no me juzgaron por las decisiones que había tomado. Ellos estuvieron allí para ayudarme a reconstruirme, para recordarme que no estaba definido por mis errores pasados. Los meses siguientes fueron difíciles, pero me enfoqué en mí mismo. Me enfoqué en redescubrir quién era fuera de esta relación rota. Poco a poco, las cosas empezaron a ser más fáciles. Encontré un ritmo. Comencé a salir nuevamente, aunque se sentía como un concepto extraño. Encontré nuevas cosas en las que invertir mi energía, cosas que no involucraban a ella ni el desastre que habíamos creado juntos. Y luego, justo cuando pensaba que había comenzado a dejar el pasado atrás, recibí una carta de ella. No era un mensaje, un texto o una llamada telefónica, era una carta. Ella me escribió, diciéndome cuánto entendía por qué me había alejado, cuánto dolor sentía por todo lo que me había hecho pasar. Me dijo que había seguido adelante, que estaba tratando de hacer una vida para ella y el bebé, pero que siempre se arrepentiría de lo que pasó entre nosotros. La carta terminó con una solicitud simple. Por favor, no me olvides, no olvides lo que tuvimos. Me quedé con esa carta durante mucho tiempo.
Parte de mí quería responder, decir algo, darle algo de cierre. Pero luego recordé la verdad. Ambos habíamos perdido demasiado. La relación que una vez tuvimos ya no existía. No había vuelta atrás, y ninguna cantidad de cartas o disculpas cambiaría eso. Quemé la carta. No por rabia, sino por la necesidad de dejar ir. Necesitaba tomar la decisión de dejar de aferrarme al pasado, de dejar de permitir que su culpa y tristeza definieran mi futuro. Aprendí una lección importante esa noche. Aunque te cueste, a veces lo mejor es simplemente cortar los lazos y seguir adelante. No he sabido de ella desde ese día, y creo que es lo mejor. Ya no estoy enojado, pero tampoco soy la misma persona que era antes de que todo esto sucediera. Estoy aprendiendo a vivir con las consecuencias de las decisiones que tomamos, pero ya no dejo que controlen mi vida. El bebé no es mío, nunca lo fue, y finalmente estoy en paz con eso.